Analizamos en esta presentación el último de los tejidos conectivos especializados, el único de carácter líquido, que es la sangre. Siendo entonces que es un tipo de tejido conectivo, presenta abundante sustancia intercelular, representada en este caso por el plasma sanguíneo, y presenta células que en este caso se encuentran representadas por lo que conocemos como elementos formes o figurados de la sangre. Esos elementos formes se dividen en tres grupos que analizaremos dentro de un rato, que corresponden a glóbulos blancos, que son verdaderas células, pero también a glóbulos rojos y plaquetas, que no son verdaderamente células, ya que no presentan núcleo ni algunas organelas que nos permitiría definirlas como tal. Entonces, para ser más precisos, nos referimos al conjunto como elementos formes o figurados, más que como células, como en los otros tejidos conectivos. Respecto a las funciones de la sangre, podemos mencionar que tienen que ver fundamentalmente con el transporte de sustancias, transporte de gases, como es el oxígeno o el dióxido de carbono, el oxígeno hacia los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos. Transporte de nutrientes, como es fundamentalmente la glucosa, transporte de minerales necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo, como es el calcio y otros tantos minerales, transporte de otras sustancias orgánicas que no tengan que ver necesariamente con la nutrición, transporte de mensajeros, como es el caso de las hormonas, que usan la sangre como vehículo para llegar a sus órganos blancos para cumplir su función de llevar un mensaje. Respecto a la composición de la sangre, dijimos fundamentalmente que tenemos que analizarlas por un lado por la sustancia intercelular, que es el plasma, y por otro lado por los elementos formes, que son los tres grupos que mencionábamos y analizaremos dentro de un rato. Vemos entonces que en su composición, en este centrifugado, en este esquema de un centrifugado de la sangre, encontramos fundamentalmente los glóbulos rojos precipitados luego de ese centrifugado, que conforman aproximadamente un 45%, los glóbulos blancos, que conforman apenas un sobrenadante de un 1% por arriba de esos glóbulos rojos, y el resto de lo que observamos en este centrifugado de la sangre dentro de este tubo de ensayo es el plasma, que era el medio líquido, el medio intercelular entre los elementos formes. No observamos en este centrifugado las plaquetas, ya que no representan un volumen significativo como para poder discriminarlas a simple vista. Entonces dijimos, plasma sanguíneo y elementos formes o figurados por el otro. Dentro de esos elementos formes, glóbulos rojos, cuyo sinónimo también es eritrocitos o hematíes, glóbulos blancos, cuyo sinónimo es el de leucocitos, y plaquetas, cuyo sinónimo también podemos nombrarlo como trombocitos. Analizamos entonces la composición del plasma. El plasma está formado fundamentalmente por agua, un 90% de la composición del plasma es agua y apenas un 10% está conformado por solutos. De ese 10%, solo el 7% está conformado por proteínas, mientras que las sales inorgánicas y otras sustancias no proteicas, como son por ejemplo lípidos o hidratos de carbono, no ocupan un porcentaje estimable. Las proteínas las desglosamos fundamentalmente en, por un lado, globulinas, que se subdividen en alfa, beta y gamma globulinas. Las alfa y beta globulinas, a grosso modo, las podemos mencionar como proteínas de transporte de sustancias de tipo liposolubles que no pueden ser transportadas por sí solas en el plasma sanguíneo, que tiene la naturaleza de tipo hidrosoluble, es fundamentalmente agua, dijimos recién. Entonces necesitan ser asociadas a otras sustancias que sí sean hidrosolubles para poder ser transportadas en el plasma. Esas sustancias son, por ejemplo, alfa y beta globulinas. En cambio, las gamma globulinas
son las que conocemos como inmunoglobulinas y tienen que ver, como su nombre indica, con el sistema de defensa de nuestro organismo, con la inmunidad humoral. La albúmina es otra proteína importante del plasma de la sangre y esa albúmina es una proteína de mucho menor peso molecular, de mediano peso molecular, que tiene que ver con funciones relacionadas con, por un lado, mantener la presión oncótica de la sangre, es decir, mantener el agua dentro del plasma, que en ausencia de esta albúmina o en carencia de esta albúmina por cuestiones nutricionales, por déficit de ingesta de proteínas, nos encontraremos con una menor presencia de albúmina en el plasma. El líquido, entonces, el agua, saldrá hacia los tejidos y no estará adecuadamente contenida en el plasma. Esa es fundamentalmente la función de la albúmina. El fibrinógeno, por último, es una proteína de muy alto peso molecular y tiene que ver fundamentalmente con la formación del coágulo. Como su nombre lo indica, es una proteína inactiva que tiene que ser activada para ser transformada en fibrina, que será la encargada de formar una malla de contención para todos los componentes del coágulo. Vemos ahora los elementos formes o figurados de la sangre, que dijimos eran los glóbulos rojos, cuyo sinónimo era hematíes o eritrocitos, los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, y las plaquetas, también conocidas como trombocitos. Las plaquetas y los glóbulos rojos, no podíamos considerarlos adecuadamente como células y por eso al conjunto lo conocemos como elementos formes o figurados de la sangre. Veamos entonces los glóbulos rojos, de los cuales vamos a analizar su cantidad absoluta, su cantidad relativa, es decir, qué porcentaje del volumen total de la sangre ocupan, su tamaño y su función. También analizaremos, de cierta manera, su estructura, es decir, su forma y características generales que hacen a el glóbulo rojo. Respecto a la cantidad absoluta, podemos decir que a grosso modo encontramos de 4 millones y medio a 5 millones y medio de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Sería equívoco considerar que este es el total de glóbulos rojos presentes en el organismo. Estamos hablando de 1 milímetro cúbico de sangre y el volumen total de sangre del organismo es de aproximadamente 5 litros, es decir, estamos hablando de una pequeñísima fracción del total de la sangre del organismo. También tiene que ver esta cantidad absoluta con la contextura, es decir, con el tamaño del organismo de la persona que estamos analizando. Entonces, en algunos textos van a encontrar que hay una cantidad absoluta promedio para hombres y una cantidad absoluta promedio para mujeres, dependiendo esto también entonces con la contextura física. Se dice a grosso modo también entonces que de 3,5 a 4 millones y medio en la mujer y de 4 millones y medio a 5 millones y medio en el hombre por milímetro cúbico de sangre. La cantidad relativa, es decir, el porcentaje que ocupa del volumen total de sangre, ese porcentaje, esa fracción que observábamos en el esquema del tubo de ensayo luego del centrifugado, es del 45% del volumen total de la sangre. Corresponde entonces a los glóbulos rojos. También conocido ese porcentaje como hematocrito, que es el valor que nos informa un laboratorio al pedir el hemograma de porcentaje de glóbulos rojos presentes en sangre. Respecto a su tamaño, es bastante estable, de aproximadamente de 7 a 9 micras de tamaño, y eso por su estabilidad de tamaño, por su poca variabilidad de tamaño en condiciones fisiológicas, es que se usa como referencia en las preparaciones histológicas para darnos una idea del tamaño de las estructuras que lo circundan o de las células que pueden estar cerca de este glóbulo rojo. Si una célula tiene un tamaño de una vez un glóbulo rojo o 2 veces un glóbulo rojo,
multiplicaremos entonces este valor del tamaño estándar del glóbulo rojo por las veces que tenga de tamaño esa célula que está al lado o que está alrededor de este glóbulo rojo. Es decir, si tiene 2 veces el tamaño del glóbulo rojo, estaremos hablando de una célula que tiene 15 a 18 micras de tamaño. En cuanto a la forma del glóbulo rojo, observamos que tiene una forma más bien aplanada con una biconcavidad, es decir, que tiene cóncavo a ambos lados la parte central, transformándose en lo que conocemos como un disco bicóncavo, con toda su zona periférica más gruesa que su zona central, que antiguamente estaba ocupada por un núcleo y que ahora ya no lo presenta. Por último, respecto a la función, podemos decir que tiene fundamentalmente relación con el transporte de gases. El más importante es el oxígeno. Tiene alta afinidad por el oxígeno a través de sus componentes, que la hemoglobina, que es la que le da la coloración rojiza, se asocia con el oxígeno para transportarlo hacia los tejidos. Mucha menos afinidad tiene por el dióxido de carbono, que es transportado en un porcentaje asociado a esta hemoglobina, pero es transportado fundamentalmente disuelto en el plasma, ya que esa afinidad que tenía por el oxígeno no la presenta por el dióxido de carbono. Respecto a los glóbulos blancos, los elementos formes que sí podemos considerar celulares, tenemos que analizar su cantidad absoluta, su cantidad relativa y los distintos tipos con sus características individuales. La cantidad absoluta de glóbulos blancos es de 7000 a 9000 por milímetro cúbico de sangre. Esto es mucho más variable si se considera también la contextura y las características particulares de cada individuo. Podemos llegar a considerar como un rango clínico razonable el de 5000 a 10000 por milímetro cúbico de sangre. Esto fundamentalmente, como les decía, teniendo en cuenta la contextura de la persona. Esto no quiere decir que para una misma persona hoy sea normal tener 5000 por milímetro cúbico y mañana tener 10000 por milímetro cúbico. Siempre entonces es deseable poder utilizar un hemograma de referencia previo al solicitado en el momento del pedido al laboratorio. En cuanto a la cantidad relativa, no es significativa ni es importante para analizar, ya que apenas ocupa un 1% del volumen total de sangre, los glóbulos blancos o leucocitos. Sí es importante los distintos subtipos de glóbulos blancos o leucocitos, y por eso analizaremos en mayor detalle la clasificación de los mismos con sus características particulares. A grosso modo, clasificamos los leucocitos o glóbulos blancos en dos grandes grupos: granulocitos por un lado y agranulocitos por el otro. Todos los glóbulos blancos presentan gránulos. Los gránulos a su vez se dividen en gránulos inespecíficos y gránulos específicos. Gránulos que son comunes a todos los leucocitos son los que conocemos como inespecíficos, también llamados gránulos azurófilos. Esos gránulos son en realidad lisosomas de estas células, mientras que los gránulos específicos son los que nos permiten diferenciarlos en los distintos subtipos. Los que presentan gránulos específicos son los granulocitos. Los que no presentan gránulos específicos, aun cuando presentan gránulos de tipo azurófilos o inespecíficos, son los que conocemos como agranulocitos. Los granulocitos los subdividimos a su vez de acuerdo a la tinción de esos gránulos específicos en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, mientras que dentro de los agranulocitos, los que no presentaban gránulos específicos, encontramos linfocitos y monocitos.
De cada uno de estos leucocitos o glóbulos blancos que mencionamos recién en la clasificación, debemos analizar estas características: el tamaño, la cantidad, la estructura y la función. Cada uno de ellos tiene que estar explicado de esta manera: su tamaño, su cantidad, su estructura y su función. Vemos en este esquema los distintos subtipos de glóbulos blancos con sus características generales. Vemos el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo dentro de los granulocitos y el linfocito y el monocito con sus dos variantes dentro de los agranulocitos. Empezamos analizando entonces el neutrófilo, el más abundante de los glóbulos blancos. Presenta un tamaño de entre 9 a 12 micras. Su función es la de fagocitar de manera inespecífica cualquier determinante antigénico. Lo encontramos fundamentalmente entonces en la sangre y en los tejidos conectivos hacia donde migra para cumplir su función. Respecto a su estructura, podemos decir que es una célula que presenta gránulos muy pequeños de una tinción inespecífica denominada un color salmón y presenta un solo núcleo que presenta lóbulos conectados por puentes de cromatina entre sí. La cantidad de lóbulos tiene que ver con la edad de la célula. Una célula joven tendrá apenas 2 de estos lóbulos, que conocemos como neutrófilo encallado, mientras que una célula que presenta 3 o más de estos lóbulos es lo que conocemos como neutrófilo segmentado. Lo más común es que presente 3 lóbulos, pero puede presentar hasta 5 lóbulos. Esta estructura que encontramos aquí, muy pequeña, desprendiéndose de uno de los lóbulos, es lo que conocemos como corpúsculo de Barr, que es el que alberga uno de los cromosomas X inactivos en el caso de la mujer. En cuanto al eosinófilo, podemos decir que tiene un tamaño similar de 9 a 12 micras, también puede alcanzar hasta 15 micras de tamaño. Respecto a su función, tiene también que ver con la fagocitosis, pero no ya de manera inespecífica, sino que tiene que ver con la fagocitosis del complejo que se forma en la unión del anticuerpo con el antígeno, complejo denominado antígeno-anticuerpo. Necesita que se conforme ese complejo antígeno-anticuerpo para recién poder fagocitar. Si no se ha conformado el complejo, no puede fagocitar. Esta función es la que determina que se encuentre aumentado y se relacione mucho con las situaciones de reacciones alérgicas. Y otra función que tiene más que ver ahora con uno de los componentes de su gránulo, que son los cristaloides, tiene que ver también con la destrucción de algunos tipos de parásitos, es decir, que también se encontrará aumentado en algunas parasitosis. Respecto a su estructura, podemos decir que también es un granulocito que presenta gránulos mucho más grandes que los que observábamos en el neutrófilo, gránulos marcadamente eosinófilos de una coloración roja intensa, con un espacio en blanco en el interior de cada uno de esos gránulos ocupado por esa estructura hialina sin coloración que denominamos cristaloide, que mencionamos recién, que tiene que ver con la función de ataque a los parásitos. Respecto a su núcleo, también observamos que es un núcleo lobulado, ya no tan lobulado en cantidad de lóbulos como pasaba con el neutrófilo, apenas puede tener 2 a 3 lóbulos unidos por esos puentes de cromatina. Respecto al granulocito basófilo, podemos decir que tiene como tamaño estándar, también similar al de los otros granulocitos, 9 a 12 micras, que puede ser un poco más grande hasta 15 micras.
respecto a su función, tiene que ver con el contenido de sus gránulos. La función tiene que ver con las sustancias que están dentro de esos gránulos, similar a lo que ocurría con una célula del conectivo, que es la célula cebada o mastocito. Los gránulos de esta célula presentan fundamentalmente histamina y heparina. La histamina tiene que ver con el aumento de la permeabilidad de los capilares sanguíneos para la salida de líquido hacia los tejidos y con una vasodilatación de los pequeños vasos que llegan hacia los tejidos, con lo cual permite las características típicas de una inflamación. La liberación de la histamina hacia los tejidos y hacia los vasos sanguíneos determinará la liberación de líquido hacia el tejido y la vasodilatación en ese tejido, características propias de la inflamación. Es decir, que gracias a la histamina el granulocito basófilo genera la inflamación. Por otro lado, la heparina actúa como anticoagulante para esa acumulación de sangre en el tejido, que es la que determina el cambio de coloración durante la inflamación, el rubor del tejido durante la inflamación. Respecto al linfocito, decimos que es una célula muy pequeña, la más pequeña de todos los glóbulos blancos, apenas llega hasta las 6-7 micras, es decir que es hasta más pequeño que el glóbulo rojo mismo, y tiene como funciones muy variadas dependiendo del subtipo que ya analizarán cuando vean tejido linfoideo. Dos subtipos a grosso modo de linfocitos, linfocito T, linfocito B. El linfocito T tiene que ver con la función de inmunidad celular, pero no por fagocitosis como lo hacían otras células, otros leucocitos, sino por liberación de sustancias citotóxicas para el determinante antigénico, sustancias que le harán daño al antígeno para destruirlo sin necesidad de fagocitarlo. Por otro lado, el linfocito B es el encargado de liberar sustancias para la inmunidad humoral. Primero se tiene que diferenciar o dar origen al plasmocito o célula plasmática, que es la encargada de liberar las inmunoglobulinas, las que conformarán el complejo antígeno-anticuerpo al fusionarse con el determinante antigénico. Por supuesto, hay distintos subtipos dentro de esta gran clasificación de linfocitos T y B, que como les decía ya analizarán cuando vean tejido linfoide. Respecto a la estructura del linfocito, decimos que tiene un núcleo de un tamaño prominente dentro de esa célula, más bien esférico con una pequeña escotadura en uno de sus extremos. Citoplasma muy poco abundante, que se nota sobre todo donde está la escotadura del núcleo. Es decir, que la relación de tamaño entre núcleo y citoplasma es muy alta, la proporción de núcleo respecto a la cantidad de citoplasma es mucho mayor en el núcleo que la cantidad de citoplasma de esta célula, y eso es más notorio en linfocitos más maduros. El linfocito maduro tiene menos cantidad de citoplasma que el linfocito inmaduro. Por último, nos quedaría analizar dentro de los agranulocitos el monocito. El monocito es una célula que ya han sentido nombrar en varias oportunidades cuando vieron tejido conectivo, cuando vieron tejido óseo. Es una célula que circula como tal por la sangre y al salir hacia los tejidos se diferenciará en algunas de las células en las que puede diferenciarse, perteneciendo todas ellas a una familia que ya hemos mencionado, que es la familia mononuclear, es decir, el monocito y todas las células a las que puede dar origen. Por ejemplo, el macrófago que encontramos en el tejido conectivo. Por ejemplo, el osteoclasto que encontramos en el hueso, que derivaba de la fusión de varios monocitos para conformarlo. Este monocito entonces tiene como función esa, la de diferenciarse en células fagocíticas,
pero no es fagocítica como tal, como monocito. Respecto a su tamaño, podemos decir que es dentro de los leucocitos o glóbulos blancos la más grande de todas. Puede llegar hasta tener 20 micras, partiendo de aproximadamente 12 micras, puede llegar a tener hasta 20 micras. Respecto a su estructura, podemos decir que es una célula con un citoplasma relativamente basófilo, muy clarito, celeste o grisáceo. Esa coloración se la dan más bien los gránulos inespecíficos que mencionamos al principio, los gránulos azurófilos. Respecto a su núcleo, podemos decir que tiene un solo núcleo en forma de riñón, en forma arriñonada, que puede tomar una forma de herradura en casos extremos, que veíamos recién el otro subtipo en la imagen inicial de todos los glóbulos blancos. Observamos en esta diapositiva un monocito, como decíamos, con núcleo de forma de herradura, es decir, mucho más marcado todavía esa escotadura que el que tenía el monocito con núcleo en forma riñonada. Observamos aquí lo que conocemos como fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria son los porcentajes de cada uno de los glóbulos blancos o leucocitos dentro de esa totalidad de 7000 a 9000 por milímetro cúbico que mencionábamos más temprano. Los granulocitos, que los dividiríamos en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, están presentes en aproximadamente el neutrófilo de 40 al 60%, los eosinófilos en mucha menor cantidad de 2 al 4% y el basófilo en apenas 0 a 1%. Esto no quiere decir que un paciente pueda no presentar basófilos y por eso el 0%. Quiere decir que en el campo que se está analizando al microscopio no se observó ninguno y por eso el 0%. No quiere decir que en el paciente no haya basófilos presentes. Respecto a los agranulocitos, el más abundante es el linfocito de 20 a 40% y el monocito de 4 a 8%. Es decir, que si conjugamos todos los leucocitos mezclando granulocitos y agranulocitos, los más abundantes serán los neutrófilos, los que le siguen serán los linfocitos, seguidos por los monocitos, seguido por los eosinófilos y por último los menos abundantes serán los basófilos. A continuación observamos imágenes a microscopio óptico con las tinciones que utilizamos clásicamente en la cátedra para los preparados de sangre, para los extendidos de sangre. Este tipo de tinciones son de los tipos tricrómicos, que presenta tres tipos de colorantes. Fundamentalmente la parte basófila está conformada por azul de metileno. La parte eosinófila está conformada por o eosina o algún otro tipo de colorante rojo. Y un tercer colorante que es una forma oxidada del azul de metileno que se denomina azur de metileno con Z y R al final, azur de metileno, que es específico para algunas estructuras como por ejemplo los gránulos azurófilos, los que conocíamos como gránulos inespecíficos. Aquí observamos entonces en esta preparación los glóbulos rojos, a los cuales les vemos la parte más oscura periférica porque presenta un mayor espesor en su citoplasma en esa zona y una parte más clara central que presenta un menor espesor en esa zona. Decíamos más temprano que el glóbulo rojo tiene de tamaño estándar 7 a 9 micras, un promedio de 8 micras, y entonces lo utilizaremos como referencia al glóbulo rojo que esté solo, que no esté superpuesto con otros glóbulos rojos como observamos aquí. El que esté solo nos servirá de referencia para comparar su tamaño con otros tipos de elementos formes que aparezcan en la imagen. Aquí entonces observamos este elemento forme con algunos gránulos de tinción en específica muy pequeños, muy cerca del límite resolutivo, con un núcleo trilobulado
y con un tamaño de aproximadamente 1,5 veces el glóbulo rojo que está cercano. Es decir, estamos hablando de una célula que presenta gránulos pequeños, 3 lóbulos y un tamaño aproximado de 12 micras. Esas características, ya conociendo las de cada uno de los glóbulos blancos, nos hace pensar que estamos en presencia de un neutrófilo. A continuación, observamos en esta preparación, al lado de un glóbulo rojo que no está superpuesto con el resto, que nos sirve de referencia para tomar el tamaño, observamos una célula que presenta 2 lóbulos de núcleo, no 2 núcleos, 2 lóbulos unidos por un puente de cromatina. Gránulos marcadamente eosinófilos, fíjense que son hasta más eosinófilos que el glóbulo rojo mismo. Muy grandes los gránulos, superpuestos algunos entre sí, a algunos les podemos observar una zona más clara en el centro, como este que vemos aquí, y un tamaño que va un poco más del glóbulo rojo, casi 1,5 veces el glóbulo rojo, que nos hace pensar entonces de una célula que está cerca de las 10 micras, de 2 lóbulos y de gránulos grandes, bien eosinófilos. Estamos en presencia entonces de un eosinófilo. Observamos en esta diapositiva glóbulos rojos que no están superpuestos entre sí, que nos sirven de referencia, una célula que tiene por lo menos 2 veces el tamaño de esos glóbulos rojos, un núcleo de forma variable y gránulos del mismo color que el núcleo, que casi como que se mimetizan con el núcleo, tapándolo en cierta medida. Estamos entonces en presencia de un basófilo, el último de esos granulocitos que estábamos analizando. Vemos en esta diapositiva glóbulos rojos no superpuestos con los vecinos, una célula de tamaño de aproximadamente casi 2 veces, entre 1,5 y 2 veces un glóbulo rojo, es decir que estamos en presencia de una célula que supera las 12 micras, con un citoplasma de un color celeste de granulación poco diferenciable y un núcleo en forma que podemos decir que es prácticamente arriñonada. Entonces estamos en presencia de un monocito de la sangre. Observamos aquí un glóbulo rojo de tamaño estándar de 8 micras, una célula de igual y hasta de menor tamaño que ese glóbulo rojo, con un núcleo de forma esférica con una escotadura y una pequeña cantidad de citoplasma observable en esa zona de la escotadura, de un color celeste y de granulación poco diferenciable. Estamos en presencia de un linfocito. Vemos en esta imagen los glóbulos rojos y aquí una célula más pequeña todavía, de núcleo también esférico, de una pequeña escotadura y una mínima cantidad de citoplasma de color celeste. Es un linfocito todavía más maduro del que observábamos recién. Nos queda por último analizar las plaquetas. También de ellas analizaremos tamaño, cantidad, estructura y función. Respecto al tamaño de la plaqueta, podemos decir que tiene un tamaño de entre 2 y 4 micras. Es en realidad la plaqueta un pequeño fragmento de citoplasma de una célula gigante que se ubica en la médula ósea, conocida como megacariocito. Esta célula gigante está liberando constantemente y a requerimiento fragmentos citoplasmáticos cargados de gránulos, denominadas plaquetas, hacia la circulación sanguínea, de apenas 2 a 4 micras de tamaño. No presenta núcleos ni organelas que le permitan denominarla célula. En cuanto a la cantidad, podemos decir que se encuentra en una cantidad de 200.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Respecto a la cantidad relativa, no ocupa un volumen de la sangre en el centrifugado, por lo tanto no le podemos asignar un porcentaje como si lo hacíamos con el glóbulo rojo,
y hasta inclusive mínimamente con los glóbulos blancos. Respecto a la estructura de la plaqueta, decíamos que es un pequeño fragmento citoplasmático de una célula mayor que contiene gran cantidad de gránulos con estructura, contenido y función muy variable que no nos corresponde analizar individualmente a cada uno de ellos para no complejizar el tema, y rodeado esto por gran cantidad de microtúbulos que sirven de transporte para esos gránulos y proteínas contráctiles que tienen que ver con la función en general de la plaqueta con esos gránulos. Observamos en esta imagen de microscopía electrónica la cantidad de gránulos que se encuentran en su interior, rodeados por microtúbulos y proteínas contráctiles, relacionadas estas con las funciones de la plaqueta. ¿Cuáles serían las funciones a grosso modo de las plaquetas o trombocitos? Podríamos dividirlas didácticamente en funciones mecánicas y función química. La función mecánica tiene que ver con la formación de lo que conocemos como el tapón plaquetario. Se unen las plaquetas entre sí, realizando lo que conocemos como agregación plaquetaria para formar el tapón plaquetario que cierra las pequeñas aberturas o daños en la pared de los vasos sanguíneos para evitar la salida de sangre, para promover la hemostasia, es decir, el mantenimiento de la sangre en su lugar, en los vasos sanguíneos. Por otro lado, desde el momento en que se agregan, en que se unen para formar ese tapón plaquetario, degranulan, es decir, liberan el contenido de esos gránulos al exterior de este fragmento citoplasmático para cumplir sus funciones químicas. ¿Qué funciones tiene que ver entonces con los contenidos de los gránulos? La de, en cierta manera, promover a la reparación de todos los tejidos que los circundan y promover también la coagulación para evitar en mayor medida todavía la salida de la sangre de los vasos sanguíneos. La función de reparación tiene que ver con sustancias que estimulan la neoformación de los tejidos que conforman la pared del vaso sanguíneo, tejido conectivo, tejido endotelial, y la neoformación de tejidos que conforman las paredes de otras estructuras o de otros órganos, como serán epitelios de revestimientos y tejidos conectivos de distintas láminas propias de los órganos que conforman los aparatos, hasta inclusive en el caso de las cubiertas, como es la piel, estimula la reparación del tejido conectivo y del tejido epitelial que conforma la piel. Con esto entonces terminamos con la función de las plaquetas.